Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy domingo 10 de diciembre del año 2023 le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias por cada una de sus bendiciones, por cada una de sus misericordias. Le pedimos que esta mañana el Señor nos bendiga con su Espíritu, que envía su Espíritu para que nos dé comprensión y entendimiento de su palabra. Y como está escrito en el libro de Isaías, que la palabra del Señor que sale de su boca vaya y haga lo que tenga que hacer en la vida de todos y cada uno de ustedes, de todos aquellos que han creído que Jesucristo es el Señor, de todos aquellos que han declarado en su corazón de una manera apasionada que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que conforme a la voluntad del Padre expresada por nuestro Señor Jesucristo, que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿A qué se refiere? Que no se pierda en la vida eterna, sino que tenga la certeza de que un día estaremos con nuestro Dios, el cual estará Él mismo entre nosotros conforme a lo que está señalado en su palabra. Le damos pues gracias al Señor por tan hermosa declaratoria, por tan hermosa promesa en la cual nos invita, nos anima para que nos esforcemos en el día a día, para que simplemente creamos en Él, simplemente creamos que Jesucristo es el Señor. Gracias Dios, gracias. Te pedimos esta mañana, Padre, que en tu misericordia envíes de tu Espíritu Santo entre nosotros, que disponga nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para que no haya nada que nos perturbe. Ayúdanos para crear, Señor, a nuestro alrededor, Señor, un círculo en el cual tus ángeles, arcángeles, acampen permanentemente, Padre, para guardar nuestras mentes, para guardar nuestros corazones, para atesorar, para entender, para discernir todo aquello que tú tienes por darnos. Quizás algunos de nosotros necesitemos ser exhortados, algunos otros necesitamos ser animados, algunos otros necesitamos renovar nuestras fuerzas en el día a día, porque quizás nos hemos sentido abrumados y cansados. Algunos necesitamos, Señor, una palabra de aliento que nos motive, Señor, para mantenernos firmes y levantar nuestros ojos y saber que solo en ti hay salvación. Algunos otros, Padre, están esperando que tú extiendas tu brazo de poder, tu mano sanadora para tocarlos, Señor, y sanar todas sus enfermedades. Señor, ayúdanos esta mañana, fortalécenos en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos en las batallas que libramos en el día a día, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a luchar, Señor, contra nuestra propia naturaleza, que como bien lo expresa, Señor, el apóstol Pablo en sus cartas, señalando y diciendo de una manera angustiada y desesperada quizás, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte? ¿Hasta cuándo estaré en este cuerpo de una naturaleza que no es conforme a tu naturaleza? ¿Hasta cuándo viviré en él? De la misma manera, Señor, en la medida que tú nos permites ir conociendo tu palabra, nos unimos a esa plegaria, Señor, porque ciertamente este cuerpo desea hacer las cosas que en la mayor parte de las veces están en contra de tu voluntad, porque solamente queremos hacer, Señor, los deseos de nuestro corazón. Queremos, Padre, seguir nuestras propias inclinaciones humanas pensando que eso nos trae satisfacción y alegría. Pero esa satisfacción y alegría es efímera. Solamente dura unos instantes, porque en algún momento, Padre, nos volvemos a sentir cansados y abatidos, agobiados, desesperados. Pero tu palabra, Señor, pero tu palabra renueva nuestras fuerzas, pero tu palabra nos trae nuevas esperanzas. Pero tu palabra, Señor, aumenta mi fe y sé que a través de ello, Señor, puedo mantenerme firme sobre tu palabra, puedo mantenerme firme sobre la roca de tu palabra, puedo mantenerme firme sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que me siento firme, en la medida que me siento fuerte, Señor, entonces, Padre, puedo atesorar todas y cada una de tus promesas, que ciertamente para nosotros son de bien y no de mal, en la cual tú deseas, Padre, que obtengamos el fin que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias aún mientras ese tiempo se cumple, mientras ese tiempo se llega. Gracias. Gracias porque tú eres el que nos permite, a través de tu palabra, mantenernos firmes y caminar seguros, sabiendo que tú estás verdaderamente en control de todas las cosas, aun de aquellas que no puedo entender ni comprender, aun de aquellas que me han confrontado en mi vida y me han generado incertidumbre sobre lo que va a pasar y que me han llenado de ansiedad y que quizás me han llevado a estar triste y deprimido. Pero que tu palabra, Señor, como un bálsamo de sanidad, como agua fresca, Señor, me fortalezca, Señor, aumente mi vigor y yo pueda permanecer firme, Padre, Señor, siendo testigo en mi vida de cada una de tus promesas. ¿Cómo podría, Señor, no agradecerte por tantas y tantas bendiciones? Ayúdanos, Señor, y perdónanos si humanamente, Padre, Señor, seguimos las inclinaciones de nuestro corazón en el día a día, sobre todo cuando éstas se apartan de tu voluntad, sobre todo cuando esas se apartan de tus mandamientos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que haces en mi vida. Te doy gracias por lo que haces en mi casa. Te doy gracias por lo que haces en mi familia. Te doy gracias por lo que haces con mis hijos, con mis padres, con mi cónyuge. Te doy gracias, Señor, porque en el proceso me muestras, Señor, cuál es tu corazón. Un corazón que me enseña a andar en tus caminos. Un corazón que me enseña a amar incondicionalmente. Un corazón que me enseña a perdonar permanentemente. Un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde. Un corazón que está listo, Señor, para perdonar cualquier ofensa y mantenerme callado, como lo hizo Él cuando estaba levantado en esa cruz.
en la que entiendo que la mayor parte de los que estaban ahí, Señor, lo lastimaban físicamente, lo insultaban, lo escupían, le arrojaban, Señor, cualquier clase de líquidos y vociferaban contra él blasfemias y palabras hirientes. Y tu palabra dice, mas él no abrió su boca, mas él no abrió su boca. Simplemente al verlos, siguió teniendo compasión de ellos y elevó, Señor, su petición, el deseo de su corazón hacia ti, diciendo, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a tener, Señor, esa misma, Señor, fortaleza, esa misma actitud, Señor, para permanecer, Padre, sin decir palabras, sobre todo cuando nos ofenden. Ayúdanos a mantenernos, Padre, Señor, callados cuando nos agreden. Ayúdanos, Padre, para que de continuo, Padre, Señor, tu palabra se haga una realidad en nosotros. Cuando nos exhortas y nos dices, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, orar por los que persiguen y ultrajan y los que buscan hacerles daño. Padre, sé que no es de ninguna manera sencillo, pero dame entendimiento y dame tu palabra. Danos a Cristo, porque el mantenernos ahí me dará la capacidad y el entendimiento para mantenerme, Señor, ahí conforme a lo que Él me mostró. En tu palabra, Señor, dice que seamos mansos y humildes de corazón y que los mansos heredarán la tierra, y que los mansos y pacificadores serán llamados hijos de Dios. El deseo de nuestro corazón es que seamos llamados hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor. Y ahora, Padre, te pido que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder, Señor, comprender aquello que tú tienes que darnos el día de hoy. Padre, que de ninguna manera sea ninguna interpretación humana, que no sea, Señor, un mensaje de lo que yo pueda creer o entender y que pueda ser, Señor, simplemente algo emocional, sino que sea tu palabra, Padre, que sea tu palabra tal cual, la que hable y transforme la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que los bendigas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para alabanza y gloria tuya. Amén. Amén. Bien, daremos paso a nuestra proclamación, como lo hemos venido haciendo. Esta proclamación habla de que el Señor es mi luz y mi salvación. Y si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué he de temer? ¿Por qué habría de estar angustiado? Porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Si Él es la roca sobre la cual mis pies descansan, y Él es mi refugio, ¿de qué? ¿De qué he de atemorizarme? Él es la luz en medio de la oscuridad. Él es la luz en medio de la aflicción, y su nombre es Jehová. Y fuera de Él no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien salve. Por lo tanto, oh Dios, yo en ti confío y sé que no seré avergonzado y no seré confundido y no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo. Sé que tu vara y tu cayado me infunden el aliento que yo necesito, y no temo porque tú estás conmigo. Tú eres el que me esfuerza. Tú eres el que renueva mis fuerzas en el día a día. Tú has prometido que siempre me sostendrás y que siempre me ayudarás con la diestra de tu justicia. Por lo tanto, yo vivo confiado en ti de todo mi corazón. Ayúdame, Señor, ayúdame para no apoyarme en mi propio entendimiento, y endereza mis caminos. Alumbra mi caminar en el día a día, y que tu palabra sea la luz de mi camino. Gracias, Señor, y permite que ese camino se convierta en un camino de santidad, a través del cual yo pueda acercarme a ti. Aunque no entienda ni comprenda, no me extraviaré, porque tú me guías. Torre fuerte es tu nombre, a ti correré, y me cubres de justicia, y me levantas en medio de la aflicción, y por lo tanto yo vivo confiado y no seré avergonzado. Gracias, Señor. Amén. Bien, durante las semanas anteriores hemos hecho alusión a un pasaje histórico que tenía que ver con la declaración de para liberación de la esclavitud en Estados Unidos a través del presidente Lincoln. Señalamos algunos aspectos en los cuales el presidente reunió a su gabinete y le dio gracias a Dios y levantó su voz para dar gloria a Dios. Y de alguna manera el presidente exhortó a su gabinete, transmitiéndoles que, humillados de rodillas y clamando a Dios, orando a Dios, el Señor escucha. Y esa actitud de humillación, de adoración, mueve su corazón. Y les comentaba que ciertamente esa declaratoria se asemejaba mucho a un aspecto que viene en el libro de Segunda de Crónicas, básicamente en los capítulos 6, 7 y 8, y específicamente en el capítulo 6. Y en el capítulo 7 se relaciona con la respuesta de Dios a la oración de un hombre llamado Salomón, que era hijo de David. Y en el capítulo 6 se habla de algunos aspectos de los cuales consistía esta oración, en los cuales Salomón se dirige a Dios porque Dios le ha permitido edificar el templo en el cual en ese tiempo el pueblo de Israel debía reunirse y glorificar a Dios. Tiene que ver con la construcción de ese templo, pero también tiene que ver que a través de la obediencia uno puede ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Voy a repetir, que a través de la obediencia a la palabra de Dios, uno puede ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuál es el requisito? Estar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Y Dios, de acuerdo a su voluntad y conforme a sus múltiples misericordias, responderá esa oración. Habrá ocasiones en que yo no pueda entender por qué tengo que estar bajo determinada circunstancia, sobre todo si esta circunstancia me afecta,
me confronta y me genera ansiedad o angustia. Pero Dios siempre tiene la respuesta más allá de lo que yo pueda comprender o entender, y nos la hará saber en su momento. Y lo que yo tengo que hacer es decir, gracias Dios, porque yo sé que tú siempre estás en control. Y yo sé que si hay cosas que yo no puedo entender, tú me las vas a mostrar, Señor. Más adelante, entonces comprenderé y entenderé. Y mientras eso ocurre, ayúdame, Dios, ayúdame a estar confiado. Se dice fácil y se vive no tan fácil, porque al vivirlo nos angustiamos, nos desesperamos y ciertamente buscamos ayuda principalmente humana. Pero Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a todas y cada una de sus promesas. Y esa debe de ser nuestra confianza. Durante el tiempo que yo tengo la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de poder servir como médico, puedo constatar que no es una batalla sencilla. Puedo constatar que muchos de ustedes escuchan la palabra de Dios, en ocasiones oramos unos por otros y no obstante, cada vez que nos vemos hay una situación de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, quizás de depresión, quizás de desencanto por ver que las promesas de Dios no se cumplen conforme a lo que yo deseo. Quisiéramos que así fuera, pero quizás no alcance a comprender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en la mayor parte de los pasajes, cuando alguien recibía una sanidad, nuestro Señor Jesucristo decía, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra. Y luego había una palabra que decía, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles pecados? Las faltas ante Dios, las cosas que me apartan de Dios. Y después de que Él expresaba que nuestros pecados eran perdonados, que quiere decir que el proceso tiene que empezar con un cambio de nuestra mente, tiene que empezar con un cambio de nuestro corazón, tiene que empezar con un cambio de nuestra actitud. Alguna vez comenté en alguna reunión que tuve un paciente, no señalo nombres, así es de que si la esposa escucha esto que estoy señalando, bueno, pues nadie sabe de quién se trata, excepto ella. Y el esposo prácticamente estaba en agonía, estaba muriendo por un proceso de enfermedad relacionado con mi especialidad de oncología. Estaba muriendo. Y la esposa, cuando yo llegué a hacerle una visita médica, estaba fuera de la habitación y algunas lágrimas salían de sus ojos. Cuando le pregunté qué sucedía, ella me decía que el esposo no quería firmar un documento que representaba que él la dejaba protegida a través de una pensión, que no quería firmárselo. Cuando yo hablé con él, pude ver que su corazón estaba endurecido. Y es
impresionante, y no estoy diciendo que esto sea señalar una actitud, porque a pesar de estar en el umbral del término de la vida, su corazón estaba endurecido. Su corazón no quería ser restaurado. Pero a pesar de no querer, él pedía oración por él. Y a veces me preguntaba que cuál era la situación cuando alguien se encuentra en esta posición. ¿Cómo podemos pedir el favor de Dios cuando yo no estoy dispuesto a cambiar conforme a los mandamientos, estatutos, a las proclamaciones que Dios ha dejado para nosotros como una marca, como una guía para que nosotros lo hagamos? Dios tiene que sanar primero nuestros corazones. Dios tiene que sanar primero nuestra mente. Y en la medida que nuestro corazón y nuestra mente, en la medida que podemos tener un entendimiento de lo que está pasando, entonces podemos ir delante de Dios para ponernos a cuentas delante de Él y decirle: perdóname Dios, me arrepiento de esta conducta que ha permanecido en mi vida durante X tiempo, quizás durante toda la vida. ¿Y sabe qué? Cuando una persona llega a ese punto de entendimiento, cuando una persona puede ir delante de la presencia de Dios para decir: perdóname Dios, me arrepiento. Cuando uno puede llegar a ese punto, déjeme decirle que Dios puede sorprendernos físicamente. Personas han sido sanadas en un instante. Pero tampoco puedo condicionar a Dios haciendo un proceso de raciocinio y diciendo: bueno, yo perdono, ahora Dios sáname. No funciona así. Porque tiene que ser un arrepentimiento que viene desde el fondo de mi ser, desde el fondo de mi corazón, en el cual yo puedo comprender la naturaleza y el amor de Dios. Y no es el amor conforme el hombre piensa que es el amor. Porque tendría que entender que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único hijo en sacrificio. Un padre entregando a su hijo en sacrificio. En un sacrificio humano, en un sacrificio que sabía que el hijo iba a ser violentado y que iba a sufrir físicamente hasta el extremo, hasta estar completamente extenuado, hasta no tener prácticamente ninguna fuerza. Y en medio de eso, el Padre hablando a través del Hijo, cuando el Hijo dice: perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Cuando Dios puede llevarnos hasta ese punto, entonces el milagro maravilloso de la presencia de Dios en nuestras vidas se hace manifiesto. Se hace manifiesto. Cuando le comento estas cosas, ya había referido también a un matrimonio que llegó a la consulta. Ellos habían estado siguiendo la palabra de Dios durante más de 30 años, conocían la palabra de Dios, se reunían para hablar de la palabra de Dios, participaban en actividades que tenían que ver con iglesias físicamente. Y en algún momento, cuando vinieron a consulta, básicamente la esposa, yo comenté o dije algo y de repente ella expresó: discúlpeme doctor, pero hay cosas que no se pueden perdonar en la vida, hay cosas que son imperdonables. Ciertamente me abstuve de hacer cualquier comentario, quizás porque no estaba preparado, quizás porque Dios no lo permitió, quizás porque no hubo revelación del Espíritu, pero tentado estaba
para decir, si esta mujer no quiere perdonar, ¿cómo puede Dios obrar? ¿Cómo puede Dios venir a una casa que no está preparada? Preparar la casa es limpiarnos y lavarnos con la palabra de Dios. Esto está expresado cuando nuestro Señor Jesucristo les lava los pies a sus discípulos, y cuando llega con Pedro y le va a lavar los pies, Pedro le dice, Señor, no, de ninguna manera, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Cuando el Señor le dice que si no le permite hacerlo, él no será partícipe con el Señor en el reino de los cielos, Pedro le dice, Señor, no solo me laves los pies, sino lávame completo. Y entonces Jesús le dice algo que es muy importante, refiriéndose a sus discípulos. Ya ustedes están lavados. Ya ustedes han sido lavados. ¿Por qué nuestro Señor les decía que ya habían sido lavados? Porque habían estado en entrenamiento, porque habían estado siendo discipulados con la palabra de Dios de mañana, de tarde y de noche, con la presencia misma de la palabra, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él le dice, ya ustedes están lavados. Simplemente les estoy mostrando un aspecto más que tiene que ver con el hecho de que cuando usted ha sido lavado y ha sido limpiado, entonces debe haber una consecuencia, y la consecuencia es servir en el amor de Dios, servirles a los demás, cualesquiera que sea el escenario o la situación. Entonces Salomón está dando gracias a Dios a nombre del pueblo porque le ha permitido terminar un templo en el cual el pueblo puede ir para reunirse y dar gracias a Dios y adorar a Dios y proclamar a Dios. Y eso está en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, a partir del versículo 12. Recuerde que Salomón no solamente es un hombre, es un líder. Es un líder. Y eso también me lleva a reflexionar, ¿qué pasaría si cualquier líder religioso, político, en una empresa, cualesquiera que éste sea, si un líder es capaz de reconocer a Dios en sus actividades permanentes y de transmitirlo, Dios va a levantar a ese hombre, Dios va a levantar a ese líder. Pero cuando los líderes no tienen temor de Dios, no puede haber bendición hacia las personas que están siendo dirigidas por este líder. Se vuelve una situación muy compleja y muy complicada. Voy a señalar primero los aspectos importantes de este libro de Segunda de Crónicas del 6 a partir del 12, en el cual Salomón está agradeciendo. Y el primer punto es que lo primero que hace Salomón es reconocer la grandeza de Dios. De alguna manera, esto es un mensaje para nosotros. Queremos tener comunión con el Señor. Lo primero que debemos hacer es reconocer la grandeza de Dios. Aunque yo no pueda comprender o entender la dimensión de esto, reconocer la grandeza de Dios. Segundo, reconocer la fidelidad de Dios a sus promesas. Reconocer que Dios es fiel. Siempre es fiel a sus promesas. Él dijo que me sostendría y el Señor lo va a hacer. Él dijo que nunca me dejaría y el Señor lo va a hacer. Él dijo que me sostendría con su diestra de poder para que yo no cayera y me hundiera, y el Señor lo va a hacer. Él dijo que sería mi proveedor, y el Señor trabaja para que yo comprenda en el día a día que verdaderamente Él es mi proveedor.
Él dijo que Él sería mi sanador. Y yo debo de creer en esa palabra, estar en la expectativa permanentemente, cualesquiera que sea mi dolencia o enfermedad, de que Él es mi sanador, de que Él dijo que lo haría y lo hará conforme a su voluntad, en su tiempo y su momento. Él dijo que Él es la luz y cuando estoy en obscuridad, Él viene y alumbra prácticamente todo. Él dijo que es mi fortaleza y yo debo de creer que es así y que por lo tanto, ¿de qué he de temer? No temeré, dice la palabra de Dios, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque yo sé que mi confianza está en el Señor. En el tercer punto, Salomón empieza a expresar gratitud a Dios. Señala el apóstol Pablo, dar gracias en todo y por todo. Hubo un tiempo, y a veces debo decirles que todavía hasta la fecha de repente me incomoda un poco, y de repente mi esposa da gracias en todo y por todo. Nos subimos al carro y da gracias por el auto, y vamos a la tienda y da gracias porque tenemos dinero para comprar, y estamos comiendo y da gracias porque tenemos para comer, y estamos haciendo algo y da gracias y gracias y gracias y gracias y gracias. El Señor quiere que nuestra boca se llene permanentemente de gracias a Él. Aún en medio de la necesidad, dar gracias porque el Señor se manifiesta de múltiples maneras para hacernos saber, entender y comprender que Él está en control. Él está en control permanente. Y aún en medio de la aflicción, gracias Dios, porque yo sé que en medio de esta prueba tú eres el que estás ahí. Tú eres, Señor. Yo veré tu mano, yo veré tu acción. Yo, Señor, viviré confiado, dando gracias permanentemente. Salomón expresa su gratitud al Señor por haberle permitido tener ese lugar. Cuarto, Salomón pide perdón por los pecados del pueblo. Recuerden que Salomón es un líder. Un padre de familia es un líder. Alguien que trabaja en una empresa y tiene una responsabilidad y tiene gente a su cargo es un líder. Un político que está a cargo de una nación es un líder. Un político que está a cargo de un estado es un líder. Salomón es un líder. Y lo que hace es ponerse en la brecha delante del Señor para pedir perdón por las faltas del pueblo, para pedir perdón por todos aquellos que están bajo su autoridad. Porque ciertamente el Señor dice que demandará de nosotros todo cargo y responsabilidad que nos haya dado. No solo se trata de responder por mi vida personal, por lo que yo haya hecho. Entonces pide aquí perdón por los pecados del pueblo. Y seguramente lo que está diciendo es: Señor, perdónalos. Perdónalos si se han desviado, perdónalos si se han apartado, perdónalos si no te reconocen, perdónalos, Señor, si van en contra de tu voluntad. Perdónalos, oh Dios, Señor, perdónalos. Y de la misma manera también pide perdón por si hay una responsabilidad de parte de ese líder por no haber sabido conducir a todas esas personas que están bajo su autoridad. Para nosotros los varones, cuando pienso en esto y reflexiono, pienso en la tremenda responsabilidad, y no somos perfectos, pero pienso en la tremenda responsabilidad que vamos a tener un día cuando estemos delante del Señor y que nos pregunte: ¿qué hiciste con la familia que te di? No es un tema sencillo. Humanamente nadie es perfecto, pero el punto es mantenernos en la verdad, mantenernos en la palabra de Dios. Y Dios,
irá haciendo el proceso a través de su Espíritu, porque no es una decisión humana, es una decisión en la que yo acepto la soberanía de Dios, en la que yo acepto que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, y al hacerlo, la palabra de Dios dice que entonces vendrá la presencia del Espíritu Santo para hacer manifiestas todas estas cosas, y con el Espíritu Santo morando en la persona, entonces se podrán hacer todas las demás cosas, más allá de lo que yo pueda entender o comprender. Cuarto, intercede por el bienestar de ese pueblo. Es válido, el líder tiene la responsabilidad de interceder por el bienestar de todos aquellos que están debajo de él, bajo su cuidado, bajo su cargo. Pienso en esto, en la mayor actividad que tengo durante mi día a día, y que muchas veces en el ejercicio de mi profesión es atender personas que tienen una necesidad médica. A veces no lo hago de voz alta, pero debo de confesar que con alguna regularidad, cuando estoy interrogando o estoy explorando y me estoy dando cuenta de la naturaleza del problema, generalmente Dios me permite tener una vocecita, un pensamiento que dice: Señor, obra tú. Señor, hazte manifiesto tú. Señor, consuélalo tú. Señor, alcánzalo tú. Señor, que tú manifiestas en la vida de esta persona. Y si a ti te place, si hay algún bien en ellos, Señor, en algún momento, si tú quieres, déjame conocer lo que has hecho en la vida de esas personas. Hablábamos de las promesas de Dios. Hablábamos de que Dios permite que seamos testigos de esas promesas. Y en varios de ustedes, por no decir muchos, Dios me ha permitido ver cómo sus vidas han sido transformadas, cómo sus vidas han sido cambiadas. Incluso muchos de ustedes quizás tenían una situación médicamente muy complicada, que podía haber tenido un curso muy malo, y están bien, y nunca hablamos del tema, pero Dios me permite saberlo. Y el permitirlo saberlo no es para llenar de vanidad a un hombre o de soberbia. Es simplemente para tener los recursos y dar testimonios de la potestad y del amor de Dios en cada uno de nosotros. Después Salomón pide al Señor por la inclusión de aquellos que no pertenecen a su pueblo. Ciertamente para nosotros tiene que ver por el que está afligido, para el que está hambriento, para el que no tiene vestido, para el que no tiene dónde pasar la noche. Es una exhortación nada sencilla de cumplir. La palabra de Dios dice: y a todo aquel que te pida, dale. No dice que te pongas a tratar de ver si lo está haciendo y si hay justificación o no, porque el Señor dice que Él pone el querer como el hacer. Y a todo aquel que te pida, dale. ¿Cuántas veces acortamos nuestra mano, guardamos nuestra mano y nos limitamos y nos vemos impedidos de hacer aquello que quizás Dios está poniendo en nosotros? No como una debilidad humana, simplemente es el cumplimiento a su palabra. Y aquel que te pida, dale. Sobre todo si alguien te pide oración. No podemos diluir la responsabilidad cuando alguien pide la oración. Mira, yo no puedo
yo no estoy capacitado, yo no estoy entendido, yo no discierno completamente la palabra de Dios. Dios simplemente dice, hazlo, porque no eres tú, no es la persona. Cuando alguien lo pide es porque Dios está permitiendo que esa persona lo pida. Y cuando alguien lo pide, Dios está preparando el escenario para que a través de su Espíritu Santo el Señor empiece a obrar. Hay una corresponsabilidad en ello. No sé si este es el sexto o séptimo punto. Rogar por la permanencia de la presencia divina de Dios en nuestras vidas. Rogar por la presencia divina de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pedir que el Señor esté siempre en control. Levantar nuestra voz y decir, Señor, Señor, no me dejes, no me sueltes, no me abandones, oh Dios. Ciertamente en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice, Dios hablando de un pueblo con el cual tenía una relación, porque mi pueblo me ha dado la espalda, porque mi pueblo me ha abandonado, porque mi pueblo me ha dejado. Y Dios está hablando y diciendo, mas yo tengo la esperanza de que ese pueblo rebelde se vuelva de sus malos caminos y voltee hacia mí, yo que soy Dios, el Dios eterno. Para nosotros, esa palabra es exactamente igual. Estamos tan inmersos en las cosas del mundo que conocemos que tendemos a olvidar fácilmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios de alguna manera nos dice, porque tú me dejaste, porque tú me hiciste a un lado, porque no quieres saber nada de mí. Pero yo te amo a pesar de cómo eres, esperando que en un momento de entendimiento, que en un momento de lucidez, tú voltees hacia mí. Y cuando tú voltees hacia mí y clames a mí, entonces yo extenderé mis brazos y te tomaré. Es una promesa tan maravillosa que está insertada en 2 de Crónicas 7, versículo 14. Si mi pueblo se arrepintiere de sus malos caminos, si lo entendieran, si lo comprendieran, y después de entenderlo y comprenderlo, viniera un arrepentimiento de todo su corazón, y ese arrepentimiento los viene y los trae para que se postren delante de mí, para que se humillen delante de mí. Yo desde el cielo, yo Dios, miraré con agrado esa postura de esa mujer, de ese hombre, y escucharé desde el cielo su clamor, su petición. Y no solo eso, el Señor dice entonces, yo sanaré su tierra. Yo quitaré la carga que está sobre de él. Yo le ayudaré a llevarla. Yo la haré más ligera, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar, porque Él es el mismo que lo lleva, no lo llevamos nosotros. Finalmente, la oración de Salomón termina con la alabanza de Salomón y del pueblo a Dios por su bondad y por su misericordia. Mi invitación con ustedes es esa, que empecemos nuestro día y terminemos nuestro día con alabanza hacia Dios por su bondad y por sus múltiples misericordias para nosotros, que no tienen límite, y que la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Señor,
Hay tanto por agradecer. Hay tanto, Señor, que mi corazón desea decirte. Hay tanto que en mis pensamientos, Señor, cruzan, Señor, de una manera vertiginosa. Y ciertamente, Padre, en la medida que tú nos limpias con tu palabra, permites que esos pensamientos y esas palabras, Padre, se conviertan, Señor, en agradecimiento hacia ti por todas y cada una de tus bendiciones, que esos pensamientos, Señor, en un momento se estructuran de tal manera que yo puedo contemplar, Señor, tu obra tan maravillosa, cualesquiera que ésta sea, a donde quiera que yo pueda mirar, a donde quiera que yo pueda escudriñar, Señor. Señor, es tan vasto que no hay un pensamiento humano que alcance, Señor, ni siquiera, Padre, a tener una idea de todo lo que tú has hecho y de lo maravilloso que es todo lo que haces tú totalmente, aún de las cosas que yo no puedo ver, estén en el universo o estén en la naturaleza. Señor, gracias. Gracias. Y permite que de continuo, Señor, yo pueda, Señor, expresar mi gratitud hacia ti por el día bueno y por el día en el que viene la aflicción. Expresar mi gratitud porque yo sé que tú estás en control, porque yo sé que tú tienes todas las cosas bajo tu mano. Gracias, Señor. Y dame entendimiento, Padre, para no atesorar tu palabra y volverme mezquino y egoísta, sino, Padre, para llevarla a aquellos que la necesitan, para llevarla y que te conozcan, que conozcan a ese Dios de amor, pero que conozcan a ese Dios de misericordia, que conozcan también al Dios de justicia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, para ver a dónde está el afligido, a dónde está el angustiado, a ver a dónde está el que sufre, a ver a dónde está el que tiene necesidad, al que no tiene vestido, al que está pasando por hambre. Ayúdame, Señor, para no guardar mi mano y retraerla entre los huérfanos y la viuda. Ayúdame, Señor, para entender que todo lo que tú me das simplemente es para que yo sea administrador. En ningún lugar de la Escritura dice que es para que yo lo almacene y me muestre, Señor, como el hombre próspero a que Dios ha favorecido. Porque, Padre, hay temor conforme a tu palabra, como aquel hombre, Señor, que levantó una gran cosecha y dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya sé, voy a tirar mis graneros y los voy a hacer nuevos. Voy a meter todo lo que tengo ahí y me pondré a disfrutar y me podré a descansar y daré gracias porque Dios ha sido generoso conmigo. Y se escuchó una voz que dijo, necio, 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 que no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién será? Sé que no es sencillo, pero le pedimos a Dios que nos haga ser administradores de sus recursos, de su palabra, de su economía, que nos haga buenos y perfectos administradores, pero sobre todo administradores de su palabra. Y que tengamos el valor para hacerlo, el valor para interceder, el valor para orar por otros que lo necesitan. Te damos gracias, Señor, esta mañana y te pedimos que no nos dejes hoy. Te pedimos que permanezcas con nosotros y que conforme a tu voluntad y a tu misericordia, Señor, permitas que nos podamos reunir nuevamente para hablar de tu palabra, para orar e interceder conforme a tu voluntad.
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes también. Y que el Señor mismo traiga sobre todos aquellos que están pasando por una situación de enfermedad, traiga un bálsamo de sanidad sobre ustedes. Y también que el Señor los alcance, los toque y los sane. Gracias, Señor. Que tengan un buen día, que el Señor los bendiga. Y si Dios quiere, aquí nos veremos la próxima semana. Bendiciones.